Voy a decir algo que puede incomodarte. La gente cree que lo más peligroso de envejecer es caerse, romperse la cadera, olvidar nombres, ir desapareciendo poco a poco hasta dejar de ser quien eras. Eso es lo que te dicen, eso es lo que los médicos te advierten. Pero yo tengo más de 70 años y déjame decirte algo que nadie dice en voz alta. Lo más peligroso de envejecer no es lo que se rompe, es lo que dejas de notar, es lo que empiezas a ignorar porque estás cansado, porque sientes que ya hiciste suficiente, porque en algún momento decidiste que prestar atención ya no era tu responsabilidad. Y esa especie de silencio, esa resignación que parece paz, eso es lo que te destruye más rápido que cualquier enfermedad. Yo lo sé, porque estuve a punto de desaparecer así. Mi nombre es Elena. He vivido lo suficiente para ver cómo el mundo cambia una y otra vez. He amado, he perdido y he pasado más tiempo en salas de espera del que me gustaría admitir. Mi esposo murió hace años y todavía hay días en los que pierdo la cuenta, como si mi memoria intentara hacer el dolor un poco más corto. Él no era un hombre de muchas palabras, pero hacía cosas pequeñas, silenciosas, arreglaba lo que estaba roto sin que yo lo pidiera. Me cubría con una manta cuando me quedaba dormida. Nunca me dijo que yo era hermosa, pero me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo. Y cuando alguien así desaparece, no solo pierdes a la persona, pierdes a quien te veía. Y entonces pasa algo que nadie te prepara para enfrentar. Te quedas sola, teniendo que observarte a ti misma. Y déjame decirte la verdad, somos terribles en eso. No porque seamos tontos, sino porque pasamos toda la vida cuidando a otros. Y cuando llega el momento de mirarnos por dentro, se siente egoísta o agotador o simplemente demasiado tarde. Tengo una hija, me llama todos los domingos, sin falta, y siempre me hace la misma pregunta. Mamá, ¿cómo estás? Y yo siempre respondo lo mismo. Estoy bien, cariño. Pero muchas veces eso es mentira, no una mentira grande. No estoy escondiendo algo dramático, estoy escondiendo lo pequeño, las cosas que todavía no tienen nombre, pero ya están cambiando algo dentro de mí. La rigidez en las manos que antes no estaba, ese momento en que me levanto y todo gira por un segundo, o esos días en los que simplemente olvido comer, y no porque esté enferma, sino porque ya no siento hambre, y eso también es una señal, pero nadie habla de esas señales, porque son silenciosas, porque no asustan lo suficiente hasta que ya es tarde. Tal vez ya te pasó, tal vez lo sentiste y lo dejaste pasar, porque parecía pequeño, pero ahí es donde empieza todo. Si alguna parte de esto te está sonando familiar, quédate conmigo hasta el final, porque esto puede cambiar más de lo que imaginas. La primera verdad, la primera señal que casi nadie reconoce, es algo que incluso parece inofensivo. Se ve como tranquilidad, pero no lo es. Es el aislamiento. No hablo de encerrarte en una habitación, no hablo de desaparecer del mundo de golpe, hablo de algo mucho más peligroso, más sutil. Cuando dejas de llamar a esa persona con la que hablabas siempre, cuando empiezas a decir no a invitaciones
porque te da pereza. Cuando pasan días y no sales de casa, y lo peor es que ya ni siquiera te molesta. Ese es el problema, no el quedarte, sino dejar de sentir que deberías salir. Yo pasé por eso, mucho más tiempo del que quiero admitir, y al principio me dije a mí misma que era normal, que estaba cansada, que ya había vivido suficiente, que ahora me tocaba descansar. Pero no era descanso, era rendición, y hay una diferencia, y a nuestra edad esa diferencia lo es todo. Y te voy a decir algo que duele admitir. El aislamiento no solo te aleja de las personas, te va borrando, poco a poco, sin ruido, porque hay algo que nadie te explica. Las relaciones también son un músculo. La capacidad de conversar, de escuchar, de reír en el momento correcto, todo eso se debilita cuando dejas de usarlo. Y un día vuelves a sentarte en una mesa con tu propia familia y te sientes fuera de lugar, como si estuvieras visitando una vida que antes era tuya. Yo lo sentí. Recuerdo una comida con mis hijos, todos hablando, riendo, y yo ahí, sin saber cuándo entrar en la conversación. Reía tarde, respondía fuera de ritmo, y lo peor no fue eso, fue ver sus miradas. Esa forma suave, casi invisible, en la que empiezan a preocuparse por ti. Ahí entendí algo que me dolió más que cualquier caída. No estaba perdiendo la memoria, estaba perdiendo mi lugar en el mundo. Y lo había hecho yo misma, un día silencioso a la vez. Tal vez esto te está pasando y no lo has querido admitir, pero quiero que te hagas una pregunta, solo una. ¿Es tranquilidad o es abandono? Porque parecen lo mismo, pero no lo son. La segunda verdad es aún más incómoda y es tan simple que la mayoría la ignora. Has dejado de alimentarte bien. No hablo de dietas, no hablo de cuidarte demasiado. Hablo de algo mucho más silencioso, comer sin importancia, o peor, dejar de comer. Abrir la nevera y no sentir ganas de nada. Preparar cualquier cosa solo para cumplir. O pasar todo el día con café y decirte, no tengo hambre. Pero tu cuerpo sí está hablando, solo que bajaste tanto el volumen que ya no lo escuchas. Yo antes cocinaba, de verdad, no por obligación, sino porque alimentar a alguien era una forma de amar. Recetas largas, sabores que llenaban la casa, domingos que olían a hogar. Pero cuando él se fue, todo eso se fue con él. Primero dejé de cocinar para otros, luego dejé de cocinar para mí, y sin darme cuenta empecé a desaparecer también ahí. Una cocina llena y yo comiendo cualquier cosa de pie, sin sentarme, sin disfrutar, sin importar, como si ya no valiera la pena. Y eso es más peligroso de lo que parece, porque cuando dejas de cuidarte, no es solo el cuerpo el que se apaga, es la voluntad, es la conexión contigo mismo. Es esa voz interna que antes decía, esto importa, y ahora ya no dice nada. Tal vez tú también has tenido ese momento, cuando te miras desde afuera y piensas, ¿en qué momento dejé de importarme? Si eso te tocó, si algo de esto te está haciendo ruido, te voy a pedir algo muy simple. Quédate hasta el final. Y si sientes que esto es verdad, déjame un comentario, no para mí, para que otras personas sepan que no están solas, porque este silencio
le está pasando a más gente de la que imaginas. La tercera verdad, esta es la que casi me rompe a mí, y te la voy a decir sin suavizarla. Te has acostumbrado al dolor. No hablo de los dolores normales, no hablo de ese cansancio que todos sentimos, hablo de ese dolor nuevo, ese que apareció hace semanas y que decidiste no contarle a nadie. Ese pinchazo al respirar profundo, ese dolor en la espalda que ya no es el mismo de antes, ese hormigueo en las manos que intentas ignorar y te dices, es la edad, es normal, no vale la pena molestar a nadie por esto. Pero no siempre es normal. Y aquí viene la parte incómoda. Muchos de nosotros fuimos criados para soportar, para callar, para seguir adelante, aunque algo esté mal. Yo crecí viendo eso. Mi madre nunca se quejaba, podía estar destrozada y aún así seguía haciendo todo. Y yo pensaba que eso era fuerza. Pero con los años entendí algo. Callar el dolor no siempre es fortaleza. A veces es la forma más lenta de destruirte. Yo cometí ese error. Sentí un dolor diferente, más profundo, más constante, y lo ignoré. Durante semanas, tal vez meses, hasta que un día mi cuerpo simplemente dijo, hasta aquí. No pude levantarme de la cama. No fue decisión, no fue pereza, fue el cuerpo, obligándome a escuchar. Y ahí entendí algo que me marcó. El cuerpo siempre avisa, pero si no escuchas los susurros, te va a gritar. Y cuando grita, ya suele ser tarde para hacerlo fácil. Si tú ahora mismo estás ignorando algo, un dolor, una señal, quiero que seas honesto contigo. ¿De verdad no es nada? ¿O simplemente no quieres enfrentarlo? Porque hay una gran diferencia, y a nuestra edad esa diferencia puede cambiarlo todo. La cuarta verdad es una de las más peligrosas, porque empieza pequeña, tan pequeña que da vergüenza admitirla. Las caídas, no las grandes, no las que terminan en hospital, las pequeñas, ese tropiezo que no fue nada, ese momento donde pierdes el equilibrio por un segundo, ese susto que decides no contar. Yo tuve varias y cada vez me dije lo mismo, no pasa nada, hasta que pasó. Porque esas pequeñas señales no son accidentes, son avisos. Tu cuerpo te está diciendo, algo cambió, tu equilibrio, tu fuerza, tu estabilidad, algo ya no es igual. Pero el problema no es caer, es fingir que no pasó, es barrerlo debajo de la alfombra, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Y no desaparece, se acumula, se repite, y un día ya no es una pequeña caída. Y si esto te incomoda, es porque probablemente ya lo has vivido. Y nadie te dijo que era importante, nadie te explicó que esas pequeñas cosas son el principio de algo más grande. La quinta verdad es la que más duele aceptar, porque no parece un problema, pero lo es. Es cuando dejas de cuidarte. Y no hablo de vanidad, no hablo de maquillaje, ni de ropa elegante. Hablo de algo mucho más silencioso, dejar de mirarte, dejar de importarte, dejar de verte como alguien que todavía merece atención. Es cuando usas la misma ropa varios días, porque da igual. Cuando no te peinas, porque nadie va a verte. Cuando pasas frente al espejo y ni siquiera te detienes.
solo eres una presencia, un cuerpo que está ahí, pero que ya no recibe cuidado. Yo llegué a ese punto y no me di cuenta al principio. Fue lento, como todo lo peligroso, hasta que un día me miré de verdad y no me reconocí. No por la edad, eso ya lo había aceptado, sino por el abandono, por esa versión de mí que había dejado de tratarse con dignidad. Y ahí entendí algo que me rompió por dentro. No era que nadie me estuviera viendo, era que yo había dejado de verme. Y eso es mucho más peligroso, porque cuando tú mismo dejas de reconocerte, empiezas a desaparecer sin darte cuenta. Tal vez esto te está tocando, tal vez hay algo dentro de ti que se incomoda, pero nadie lo dice en voz alta, porque admitir esto duele. Duele aceptar que en algún momento dejaste de elegirte. Pero escúchame bien, cuidarte no es superficial, es una señal de que sigues aquí, de que todavía importas, de que tu historia no ha terminado. Si alguna vez sentiste eso, ese momento frente al espejo donde algo no encaja, quiero que respires y no apartes la mirada, porque ahí empieza el regreso. La sexta verdad, esta es silenciosa, pero aterradora, y llega sin avisar. Es la confusión que finges que es normal. Todos olvidamos cosas, eso es cierto. Olvidar un nombre, no recordar dónde dejaste las llaves, eso pasa. Pero hay otro tipo de olvido, uno que no quieres mirar de frente. Cuando haces algo y no recuerdas por qué lo hiciste. Cuando entras a un lugar y te quedas en blanco. Cuando por un segundo no reconoces algo que debería ser familiar. Y ese segundo se siente eterno. Yo viví uno de esos momentos y nunca lo voy a olvidar, porque en ese instante vi algo que me dio miedo. Vi lo que podría pasar si dejo de prestar atención. Y no estoy aquí para asustarte, estoy aquí para decirte la verdad. Ignorar esas señales no las hace desaparecer, solo hace que lleguen más fuertes, más claras, más difíciles de revertir. Y aquí es donde muchos cometen el error más grande. Se dicen a sí mismos, estoy bien, es solo cansancio, es normal, y siguen adelante como si nada. Pero en el fondo saben que algo cambió, y eso merece atención, no miedo, atención. Si esto te está resonando, si hay algo dentro de ti que dice, esto me está pasando, no lo calles, habla con alguien, no porque estés mal, sino porque todavía estás a tiempo, y eso vale más de lo que imaginas. Y la séptima verdad es la más silenciosa de todas, pero también la más peligrosa, porque no aparece en análisis, ni en exámenes, ni en diagnósticos, aparece dentro de ti. Es esa sensación de que ya no importas, de que ya hiciste lo que tenías que hacer, que criaste, que trabajaste, que diste todo y ahora solo estás ocupando espacio, como si fueras un problema que otros tienen que resolver, como si tu historia ya hubiera terminado. Yo sentí eso, y no fue un pensamiento pasajero, fue algo que se instaló y empezó a quedarse. Escuché conversaciones, susurros, decisiones tomadas por mi bien, y entendí algo que me dolió profundamente. Habían empezado a verme como alguien que necesita ser gestionado, no acompañado,
no escuchado, gestionado. Y ese día, sentada en silencio, sentí algo que nunca había sentido en toda mi vida. Me sentí innecesaria. Y esa palabra puede destruirte lentamente, no de golpe, día tras día, como una gota constante que va desgastando todo lo que eres. Tal vez tú también has tenido ese pensamiento, aunque no lo digas. Tal vez lo sentiste en una conversación, en una mirada, en un silencio. Pero déjame decirte algo que a mí me tomó años entender. Eso no es verdad, no lo es. Tu valor no está en lo que haces, ni en lo que produces, ni en lo útil que eres para otros. Tu valor está en algo mucho más profundo, en todo lo que has vivido, en cada error, en cada recuerdo, en cada historia que solo existe dentro de ti. Tú eres un archivo vivo, un mundo entero que nadie más puede repetir. Nadie ha visto lo que tú viste, nadie ha sentido lo que tú sentiste. Cuando tú desapareces, ese mundo desaparece contigo. Y mientras sigas aquí, ese mundo merece ser cuidado, protegido, vivido, no ignorado. Yo tardé mucho en entender esto, y más aún en actuar, porque no es un cambio de un día, no es una decisión grande, son pequeñas decisiones todos los días. Decir la verdad cuando te preguntan cómo estás, aceptar ayuda aunque incómode, prestar atención incluso cuando da miedo, volver a comer bien aunque no tengas ganas, salir aunque sea unos minutos, hablar con alguien aunque no sepas qué decir, porque seguir presente es una elección. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo muy simple. No ignores más las señales. No porque yo lo diga, sino porque tú mereces algo mejor que desaparecer lentamente. Mereces estar aquí, de verdad, hasta el último momento. Y eso solo pasa cuando decides prestar atención a tu cuerpo, a tu mente, a tu vida. Si algo de esto te tocó, déjame un comentario. Solo escribe, estoy aquí, para que otros también lo vean y entiendan que no están solos, porque no lo están, nunca lo estuvieron. Yo soy Elena y todavía estoy aquí, y mientras siga aquí, voy a seguir prestando atención. Y hay algo más, algo que nadie te dice, pero que yo aprendí tarde. El día que dejas de fingir que todo está bien, es el día que empiezas a estar mejor de verdad. No perfecto, eso no existe. Yo todavía tengo días difíciles, días en los que el silencio pesa demasiado, en los que la casa se siente más grande de lo normal, en los que extraño cosas que ya no van a volver. Y eso duele, duele más de lo que parece, pero nadie lo dice en voz alta. A veces me despierto en la madrugada y por un segundo olvido que estoy sola, y cuando recuerdo hay un pequeño vacío que tarda en acomodarse otra vez. Pero ¿sabes qué cambió? Que ahora no me ignoro. Si algo me duele, lo digo. Si algo me preocupa, lo enfrento. Si siento que me estoy alejando del mundo, hago lo contrario. Aunque cueste, aunque no tenga ganas, porque entendí algo que quiero que tú también entiendas. Desaparecer no es algo que pasa de golpe, es algo que eliges sin darte cuenta, en pequeñas decisiones, en pequeños silencios, en pequeñas cosas que decides no mirar, hasta que un día
ya es demasiado tarde para volver fácil. Por eso te estoy hablando así, sin suavizarlo, porque ojalá alguien me hubiera hablado así a mí antes. Tal vez habría evitado muchas cosas, tal vez habría vivido ciertos años de una forma diferente, más presente, más consciente, más viva. Y si tú estás escuchando esto ahora, todavía estás a tiempo. Eso es lo importante. No importa si ya ignoraste señales, no importa si te reconociste en varias de estas verdades. Lo que importa es lo que haces después de darte cuenta. Porque la vida no se trata de no equivocarse, se trata de no seguir ignorándolo. Así que hoy, haz algo distinto, algo pequeño, pero real. Mírate, escúchate, respóndete con honestidad cuando alguien te pregunte cómo estás. Y si la respuesta no es bien, no la escondas, porque ahí, justo ahí, es donde empieza el cambio. Si llegaste hasta este punto, de verdad te pido algo. Suscríbete, no por números, sino porque este tipo de verdades no las vas a escuchar en cualquier lugar. Y este canal es para quienes ya están cansados de mentiras suaves. Y si algo de esto tocó algo dentro de ti, déjalo en los comentarios, aunque sea una sola palabra. A veces eso es suficiente para no sentirse solo. La verdad no siempre es bonita, pero es necesaria. Y si nadie te lo había dicho antes, yo te lo digo ahora. Todavía estás aquí. Y eso significa que todavía importa. Yo soy Elena y aprendí esto demasiado tarde, pero tú todavía puedes hacerlo a tiempo.